Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo en vivo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son esas instalaciones que acaban de ver ustedes en su pantalla, en el marco de su aniversario número 20. Aquí en La Dichosa Palabra, como dice alguien en un Twitter, hablando se extiende la gente. Y esperamos que, estando aquí, no vayamos a cometer ninguna jurisprudencia. Invito a mis compañeros a que den sus generales. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o como el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir. No más. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Esto es un poema de Eduardo Galeano, solamente leí el principio, se los recomiendo mucho. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Gracias. Pues para nosotros es un gusto seguir avanzando en esta gira dichosa y hoy unirnos a ese 20º aniversario de este Tribunal Electoral en el que hoy estamos aquí presentes. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos los que se acercaron hasta este auditorio. Y yo, para los que han estado siguiendo La Dichosa este año, he estado también siguiendo los centenarios, el cuarto en concreto, de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Bueno, ha habido más centenarios y hay más aniversarios que celebrar este año. Hoy me voy a dedicar a nombrar sobre todo los centenarios de los que nacieron en 1916 y a uno que murió en 1916. De los que nacieron podemos destacar sobre todo a Antonio Buero Vallejo, que era un dramaturgo académico de las letras y que escribió, entre otras cosas, Las palabras en la arena e Historia de una escalera. También Camilo José Cela nació en 1916, premio Nobel en 1989, que escribió La familia de Pascual Duarte, La colmena o varios libros de viajes que es padrísimo escribir, como Viaje a la Alcarria. Y Blas Otero, que destacó sobre todo por su poesía social. Era de Bilbao, este último. En 1916 murió José Echegaray, que era un ingeniero, matemático, político, pero también muy buen dramaturgo, y que pasará a la historia, entre otras muchas cosas, por haber sido el primer ganador de un premio Nobel en lengua española en 1904. A todos ellos también, por supuesto, les dedicamos estas dichosas palabras hoy y siempre. Buenas noches, yo soy Laura García. El gran historiador Johan Huizinga, el gran historiador holandés, se lamentaba de que los europeos hubieran decidido llamar a sus sistemas políticos democracias. Él decía que debíamos haber seguido el ejemplo de los griegos y jactarnos, más que de la democracia, de la isonomía. La isonomía. El propio Heródoto decía que la palabra más bella del léxico político de los griegos era la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley, nadie por encima de la ley. En realidad, la democracia griega se basaba en tres cosas, en tres pilares. Primero que nada, la isonomía, esa igualdad ante la ley que era de la que realmente se sentían orgullosos los propios griegos. En segundo lugar, un respeto irrestricto por la vida privada. Cada quien era en su familia, en su hogar, absoluto monarca. Nadie tenía por qué meterse con su vida privada. Los griegos tenían un enorme respeto por la vida privada. Y en tercer lugar,
algo maravilloso, que es que el arma con la que se combatía en su sistema político era la palabra. El gran educador Isócrates decía que lo que separaba a los hombres de las bestias era esa posibilidad que tenemos de convencer a los demás mediante la palabra. Yo soy Pablo Bullosa, muy buenas noches. Caray, pues cuando se abre un campo semántico, ese campo semántico funciona como un campo magnético y entonces todo lo interpreta uno en un determinado sentido. Yo quería leer un poemita de José Batres Montúfar, un poeta gloria de las letras guatemaltecas, nació en 1808, o sea, es a mediados del siglo XIX, aunque nació en El Salvador, y dice así, acércale esto, por favor. Es para que vean cómo es distinto. Bueno, ahí les va. Si te han dicho que te quiero, te han dicho bien, y han mentido si te han dicho por descuido que solo amo tu dinero. Pero si esto se lee viniendo de otro lado, dice que solo amo tu dinero si te han dicho por descuido, te han dicho bien, y han mentido si te han dicho que te quiero. Depende de dónde lea uno. Gracias, Pablo. Bueno, en las redes sociales preguntamos si hay algo que se haya sometido a votación en tu familia, qué otras cosas crees que podrían votarse, y tenemos respuestas muy interesantes. Por ejemplo, Francisco Darío Sergio dice, en mi familia no se votaba nada, era una dictadura imperfecta. Carlos García nos dice, nunca nada se sometió a votación realmente. Mis padres nos decían y ordenaban lo que ellos decidían en lo obscurito. Muchos saluden a la anarquía y al poder patriarcal o matriarcal, según cada familia. Yo destaco la respuesta de Ted Bilgin, que dice, somos como una república platónica, se antepone la edad y la experiencia en la toma de decisiones, es decir, no votamos, se hace lo que los mayores decidan mirando por el bien colectivo. Perdón, no, sí. Enrique Respira dice, sometí a votación mi operación de la vasectomía y mis 12 hijos votaron a favor. Sin ninguna abstención de ninguno de los dos. Ya no tengo quién más compartir nada. Bueno, una más nada más que me gustaría comentar muy brevemente. Laura Carolina Mendoza dice que someten a votación la cena navideña y dice, somos 30, eso es dificilísimo. Yo solo quiero recordarle, y sí es muy complicado entre 30, pero solo quiero recordarle que el quórum mínimo en las asambleas en Grecia, en las asambleas democráticas en Grecia, era de 6,000 personas. No tenían micrófonos y se pasaban la palabra y así aún lograban llegar a ciertos acuerdos. Y por eso los griegos no tenían cena navideña. Bueno, vamos a ver. Yo nada más quería comentar ahorita lo que dijo, respecto a lo que dijo Pablo, que los griegos también decían que para realmente ponerse de acuerdo, el número de gentes no debería ser ni menos que las gracias, ni más que las musas, que eran 9. O sea, quiere decir que ya 10, 11, 12 era muy difícil ponerse de acuerdo. Ya ves, hasta 2. Como se nota en esta mesa. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con las preguntas que ustedes nos han mandado, tanto desde sus casas o a través de los distintos medios, como aquí en unos papelitos muy monos. Yo tengo un reclamo. A ver. De Guillermo Wong, que aquí aparece con una dirección de correo electrónico, pero no sé si andas por acá, Guillermo. Ahí, Guillermo nos reclama que nunca hablamos de los libros electrónicos ni digitales, toda la razón. Sí hemos hablado alguna vez, lo que pasa es que en realidad como es algo que todavía está sucediendo, y yo no sé los demás, pero yo por lo menos todavía no lo domino bien, no me atrevo a hablar de lo que no domino. En realidad el libro electrónico sí tiene su ratito ya en el mundo, lo que pasa es que no ha estado comercializado como lo ha empezado a estar, es decir, el Kindle y todos estos, el Kobo, todos estos nuevos formatos de dispositivos para poder llegar a ellos.
está siendo un poquito ahora más prolífero, pero hasta ahora había poco y se podía acceder poco. Por eso todavía no se hablaba mucho de ello. Se habla mucho de las ventajas y desventajas, como si estuvieran en guerra. Y la verdad es que yo creo que los dos pueden ser complementarios. Yo lo que siempre defiendo es que el libro electrónico viene a sumarse a una nueva manera de leer y una manera más amplia de poder acceder a libros que de otra manera no podemos acceder. Claro que para eso tienes que tener un dispositivo electrónico que te permita leerlo. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Muchos aluden a que es un menor gasto de papel y, por lo tanto, de tala de árboles. Yo digo que de dónde salen los dispositivos electrónicos y todas estas piececitas también a veces vienen de lugares que son contaminantes y que gastan muchos recursos no renovables, ¿no? Entonces, como que todo tiene sus pros y sus contras. Mucha gente decía que no se podían hacer anotaciones en los márgenes, a la gente que nos gusta mucho escribir libros, pero también se pueden hacer anotaciones ahora en los formatos electrónicos. Entonces, en realidad, yo creo que el libro electrónico viene a sumar mucho. Por ejemplo, a la gente que tiene problemas de visión, puedes agrandar la letra, cosa que en los libros es así, entonces uno se tenía que comprar una lupa casi para poder leerlos. Hay una serie de factores ahí, pros y contras, y lo que yo creo es que ahora cada vez hay más librerías electrónicas a las que poder acceder para poder rellenar luego tus dispositivos electrónicos y poder tener más lecturas a tu disposición. Evidentemente, uno, entre otras cosas, lo que tiene es que ocupa menos espacio. Eso es para los que nos mudamos así de vez en cuando, sabemos que llevar los libros es un problema. A los que nos gusta ver libros como decoración en la casa, pues entonces también echamos de menos que pues nada más ahí con un dispositivo electrónico y ya, eso es todo lo que Y ahora tenemos para venden verlo. tapices también, que son te lomos ponen- de libros. Incluso libros sin libros. Yo aquí me quería detener mucho detener un poco más en una de las palabras que utilizaste dentro de tu pregunta, la de libro digital, porque muchas veces está esta discusión de si es electrónico o es digital, y a mí la palabra digital me encanta. Entonces me quiero detener en ella y dar 5 minutos nada más para decir, porque mucha gente piensa que el formato digital tiene que ver porque uno maneja con los dedos la pantalla y no tiene nada que ver con eso. O sea, sí, dígito es un dedo, evidentemente. ¿Por qué es un dedo? Bueno, pues hay una raíz indoeuropea, deik, que significa apuntar, señalar. De ahí vienen dos adjetivos, uno en griego y otro en latín, que tiene que ver con lo mismo, con los dedos, lo relacionado con los dedos. Dactylus, que por eso dactilar es muchas veces sinónimo de digital, y digital, digitalis en latín, que tiene que ver con lo relativo de los dedos. Digital también hay que decir que es un nombre femenino que tiene que ver con una planta. No te sé decir más, pero sé que es una planta, la digital. Sé que su flor tiene una forma que recuerda a un dedal, que también es una palabra derivada de dedo. Y dígito, en realidad, es una manera de llamarle a los números, del 1 al 10, normalmente. ¿Por qué? Porque los romanos, que fueron los primeros que empezaron como a tener esta conciencia de contar, contaban con los dedos, porque no tenían calculadoras, no tenían... Luego empezaron a tener ábacos y empezaron a hacer cosas maravillosas, pero hasta entonces era lo que yo podía contar, era lo que me cabía en las manos. Era 1, 2, 3, 4, así hasta 10, no había más. Entonces, lo digital, el dígito, era el número que yo podía contar con los dedos, ¿no? Por eso es sinónimo. El sistema decimal está basado en el del 0 al 9, ¿por qué? Porque eran los dedos que había en la mano, no había más. Y luego digital, en computadoras y en todo este universo de la tecnología, tiene que ver por toda la información que es trasladada por números. No tiene que ver con los dedos, tiene que ver con los dígitos, porque es mucho más fácil y más certero, más controlado tener una correspondencia, un código numérico. Hay mayor control en cuanto a la transferencia de datos cuando tiene que ver con números y no con lo analógico, porque eran unas relaciones infinitas que era muy difícil de controlar. Había más margen de error ahí que cuando hay ceros y unos, que nada más es como de apagado, encendido, cerrado, abierto. Era mucho más controlable. Por lo tanto, la era digital en realidad tiene que ver con la era que es transferida con números. Bueno, vamos a decir nuestra dichosa definición. Este tema del libro digital es buenísimo. La edad se puede ver cuando uno mueve el teléfono. ¿Verdad? Presúmenos tu teléfono. Es una cosa. En la antigua Roma se llamaba así a los días lícitos en los que el pretor podía administrar justicia. Por extensión, ¿pretor? Pretor. Por extensión se usa para decir de un día o de otro periodo de tiempo que es venturoso. En plural se refiere a una especie de calendario romano y se usa como sinónimo de anales para referirse al relato de hechos históricos en orden cronológico. Tenemos, Germán, por ahí. Para ustedes, Escenas Matritenses es una antología de Ramón de Mesonero Romanos
de Conaculta para ustedes. De aniversarios estamos hablando, y Alianza también cumple 50 años este año y publica esta colección entre las que ha incluido de Gerald Durrell, Mi familia y otros animales, que es una chulada, es la primera de 3 partes de una trilogía que escribió en Corfú, en la isla griega donde estuvo viviendo 5 años, en la que cuenta un poquito cómo un niño de 10 años descubre qué peculiaridades y curiosidades hay dentro de esta isla. Es muy recomendable porque además es un zoólogo muy importante que hizo, entre otras cosas, un diseño de cómo deberían ser los zoológicos hoy en día, y hay una descripción bastante padre de cómo son estos animalillos con 2 piernas. Es súper divertido Gerald Durrell, de la familia de Lawrence Durrell, hermano de él. Y también tenemos ejemplares de esta novela, Yakarta, del muy joven escritor mexicano de Azcapotzalco, Rodrigo Márquez Tizano. Es una cortesía que se antoja mucho de Sexto Piso. Bueno, y vamos a hacer preguntas al público que nos acompaña aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una línea editorial que intenta hacer accesible elementos de esta problemática al público en general, incluso cuestiones como estas para niños. Tenemos libros que nos han dado para regalarles a ustedes. Ellos publican cada año cerca de 60 títulos y pueden encontrarlo en sus pantallas. Aparece la página, se descargan gratuitamente y eso es realmente muy interesante. El catálogo es amplio. La primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿en qué año se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación? Ahí tenemos. Bien. Aquí vienen rápidamente con una velocidad. Tu nombre, por favor. Soy Valeria Dávalos y se incorporó en 1996. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Por eso estamos ahora en el marco de la celebración de sus 20 años. En 1954, William Golding publicó la novela que le daría fama internacional y le haría ganar el Premio Nobel de Literatura. En esa novela cuenta lo que le sucede a un grupo de niños británicos que tienen que sobrevivir por sí mismos en una isla desierta. ¿Cuál es el título de esta novela? Ya hay bastantes, aquí hay alguien. ¿Sería El Señor de las Moscas? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Consuelo. Consuelo, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Sí. Todavía no, pero un crucecito. Sí, nos les vamos a adelantar un poquito, con permiso. Seguimos aquí. Buenas noches para los que acaban de prender la televisión en La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo en vivo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de su 20 aniversario aquí en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. Pablo nos quería comentar algo. Quería decir algo sobre El Señor de las Moscas, justamente a propósito de la pregunta que acaba de pasar. En El Señor de las Moscas, este grupo de niños que sobrevive un avionazo y está en una isla desierta, de inmediato se enfrenta a una situación muy peculiar y que nos recuerda precisamente la sede de la que estamos transmitiendo este programa. Ellos tienen que organizarse para mantener un fuego encendido, para ver si son rescatados y para comer y sobrevivir, tomar agua, etc. Y se echan ahí, deciden de inmediato que hay que elegir un líder y que hay que poner reglas. Y justamente la novela trata del desenvolvimiento de cómo esas reglas van degenerando y cómo los riesgos a los que se enfrentan esa fragilísima democracia de estos niños sobrevivientes. Y hay un chico que se llama Ralph, que es de alguna manera el héroe de la novela. No me acuerdo cómo se llama el otro que le disputa el liderazgo, pero es claramente uno quiere que el orden que lleven ellos sea dialogante, que sea a través de argumentos, que se reúnan en una asamblea. Y el otro chico dice, no,
no queremos reglas. ¿Para qué queremos reglas si somos fuertes? Y lo que le importa es imponerse por la violencia. Es una gran novela que creo que encierra una parábola sobre la democracia que es muy importante conocer, leer y discutir. Perdón, era lo que yo quería decir. Así es. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes quiere responder alguna de las preguntas que nos Bueno, hacen? yo tengo una que nos hicieron hace 2 programas que es muy interesante. Pregunta si es necesario leer teoría literaria para leer literatura. Realmente no. La teoría literaria es, digamos, la generalización conceptual de los parámetros por los cuales uno mide si algo es literario o no. Los únicos que estudiamos teoría literaria somos los estudiantes de literatura, los de letras, ¿sí? Porque todos tienen su teoría literaria. Es decir, todos saben en qué momento algo ya no parece novela y comienza a ser confesión pública, o cuando algo ya no parece poema y comienza a ser queja por daños y prejuicios. Es decir, todos sabemos, tenemos nuestros parámetros de qué es lo literario. Para lo que sirve la teoría literaria es para saber por qué uno tiene esos parámetros. Es decir, para elucidar sus propios gustos y sus propios límites. ¿Sí? Entonces, a quien le interese realmente saber por qué dice lo que dice cuando juzga una obra literaria, le conviene echarse una pasadita por la teoría literaria. Hay magníficos libros, hay uno que yo recomiendo mucho, que se llama Una introducción a la teoría literaria, de Terry Eagleton, lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Hay otro, Breve introducción a la teoría literaria, de Jonathan Kuller. Siempre me gusta recomendar libros para hacer ver que nuestro programa es autoinsuficiente. Es decir, aquí solamente somos una invitación a la lectura, ¿sí? No nos bastamos a nosotros. No nos bastamos, sino que proponemos invitaciones, ¿no? Sí, perdón. Yo no sé si de una manera muy esquemática se podría decir algo, asumiendo que es demasiado esquemático, que es que no hay que poner el caballo la carreta detrás de los burros, o al revés, me hago bolas con esto, perdón. Pero lo que quiero decir es que lo primero, ya no sé qué es adelante y qué es atrás, lo confieso. Por lo del poema, es por lo del poema. Me hice bolas, sí. Discúlpame. Lo que quiero decir es que creo que en la experiencia literaria y en la experiencia artística en general, primero viene la emoción, primero viene, digamos, un gusto personal, un vínculo personal y una emoción o una admiración por lo que vemos. Y después viene una reflexión sobre eso. Y creo que uno de los grandes errores que vivimos en nuestra época, en particular con el arte conceptual, es que se ha invertido ese orden, ¿no? Y entonces digamos que se está poniendo, ya no sé si los burros delante de la carreta delante de los burros, ustedes me entienden, y de pronto empieza a hacer primero la teoría. ¿Te refieres a las artes plásticas? En las artes Sí, plásticas, en las artes plásticas se cine. nota mucho. Digamos, si uno no cine. lee la justificación del saco tirado en el piso, no sabe que eso es una obra de arte. Exacto, Sí. pero ahí estamos invirtiendo el orden natural de la experiencia artística. claro. Primero debería estar la emoción, el vínculo con la obra, y después viene la reflexión. Cuando inviertes ese orden, caes en lo que, para citar otro libro que recomiendo mucho, Tom Wolfe llamaba la palabra pintada, que primero viene el discurso, y solo después de un discurso teórico, entonces puede empezarse a apreciar la obra de arte. Yo creo que eso ya es una perversión de la teoría. Sí, pasa mucho. Nosotros todos estamos muy capacitados, por ejemplo, en apreciar el arte narrativo, no por la lectura directa de novelas o cuentos, sino por la narrativa cinematográfica. Todos sabemos cuando una película deja de ser película y comienza a ser comercial, ¿no? Sin que hayamos leído teoría
cinematográfica. ¿Sí? Es el mismo caso. Ahora, si alguien tiene la curiosidad de saber sobre qué pies están caminando sus opiniones en términos cinematográficos, pues sí le conviene echarse una navegación por la teoría. Es complementario, literal. más que, No, claro. más que imprescindible, porque si no nadie podría leer. Imagínense a los niños que empiezan a leer y que devoran libros y libros y libros. Pues ellos me imagino que no tienen ni idea de teoría literaria y les da Y igual, bueno, y qué porque bueno, está muy ¿no? bien que no No la lo lean. necesitan, no lo necesitan. Por eso digo, los estudiantes de literatura somos los que estudiamos teoría literaria. Sí, bueno, y la misma pregunta respecto a teoría, bueno, recordemos que la palabra teoría viene del griego, que es un verbo, teorizein, y que quería decir ser espectador de algo, ¿no? Los que se paraban en la calle y veían las procesiones panateicas, ¿no? Los que se paraban o estaban en el teatro o estaban en las Olimpiadas, en el estadio sentados, esos eran los teóricos, eran los que estaban viendo sin participar, Pero los que sí, no actuaban, ¿no? tiene que ver también porque en el término teoría, lo etimológico, la teoría es precisamente esa hilera, esa fila, esa procesión, ese desfile. Exactamente. Sí, que es interesante ver cómo se desarrolla Cosas esa raras palabra. porque ese ya se desarrolló otra cosa. Exacto. Bueno, A ver. ok. Vamos a la Vamos dichosa. a nuestra dichosa palabra porque de eso también habría mucho que ampliar. En la antigua Roma se llamaba así a los días lícitos en que el prétor podía administrar justicia. Por extensión, se usa para decir de un día o de otro periodo de tiempo que es venturoso. En plural, se refiere a una especie de calendario romano y se usa como sinónimo de anales para referirse al relato de hechos históricos en un orden cronológico. La palabra que estamos buscando, piénsenle y obtendrán, Laura. Obtendrán de Paralelo 21 y del cronista mexicano Jorge Pedro Uribe Llamas este maravilloso libro que les va a hacer enamorarse de la Ciudad de México. Amor por la Ciudad de México son 50 relatos a partir de paseos que hizo el autor con un poco en este espíritu de curiosidad, preguntándole a la gente, preguntándose a sí mismo. Es un resultado de los porqués que se hizo paseando por esta ciudad que está desde luego llena, repleta de curiosidades, misterios y de anécdotas en cada rincón. Muy, muy recomendable. Van a ver que cuando terminen la última página van a querer que escriba otro. Así que, Jorge Pedro, ahí te va el encargo. Y tenemos también ejemplares de este clásico de Erich Fromm, El arte de amar. Es una cortesía de El Péndulo, un estupendo lugar para conversar y para comprar libros. Y también, como ya es tradición en nuestro programa, una suscripción anual a la revista Este País. Nuestro más reciente número está dedicado a este tema tremendo que es la violencia contra las mujeres y está apoyando el lanzamiento del proyecto Impunidad Cero. Trae una estupenda investigación sobre este tema de María Elisa Franco Martín del Campo. Suscríbase ahora. Ya. Y bueno, para quienes no les resulte suficiente la cuestión teórica del arte de amar, hay otra forma, también teórica, ojo, que es leer la poesía de Antonia Robles Aragón. Es un libro que se llama Húmeda Luz, son poemas eróticos, sí están eroticones, ya los leí, de Editorial Fontamara. Y si hubieras dicho ajijo, le hubieras dado más publicidad. No, porque yo no pienso en la procreación, sino en la actividad recreativa. Bueno, para... Justamente el erotismo se distingue por eso, por poner entre paréntesis la procreación, ¿no? O sea, no es un acto de reproducción, es un acto de goce en sí mismo, ¿no? Si no, no sería erotismo, claro. Para nuestros televidentes del Canal 22 Internacional y del Canal 446 en DirecTV, que nos ven en Estados Unidos de América, pueden participar llamando a la línea sin costo 1-855-457-1392, ¿ok? Para mencionar estos libros y para poder obtenerlos desde Estados Unidos incluso. Preguntas para Bueno, público. tenemos algunas preguntas para ustedes aquí. A ver, abusados. Se dice que la justicia es ciega y se le representa muchas veces, no siempre, pero muchas veces, frecuentemente, con los ojos vendados. De la siguiente lista de escritores mencione al menos 2
que fueron ciegos: Arthur Rimbaud, José Gorostiza, John Milton, Graham Greene, Paul Grusac, Jorge Luis Borges. Al menos 2 de estos. ¿Cuáles 2 de estos fueron Pista, ciegos? pista. Está bien, porque es pregunta de opción múltiple. Yo tampoco me la sé. Ahí hay alguien que Mi la sabe. nombre es Ángeles Serrano. Sí, que se pare, por favor. Y sí, gracias. Sí, perdón. Mi nombre es Ángeles Serrano y es Jorge Luis Borges, Y primero, y el otro Graham Bell. no, Graham Greene no era cierto. no. Va uno nada más. Ahora que le atinen al otro. Ahí está Si alguien quieren atrás. repetir los nombres, quizá. A ver, repito los nombres. Arthur Rimbaud, José Gorostiza, John Milton, Graham Greene, Paul Grusac y el mencionado Borges. Es John Milton. John Milton es correctísimo, perfectamente. Pero tu nombre. O Paul Grusac. O Paul Grusac. Su nombre, por favor. Yolanda López. Muchas gracias, Yolanda. Ahí va otra pregunta. ¿A qué constitución alude el nombre de la Plaza de la Constitución, mejor conocida como Zócalo capitalino? Aquí alguien con mucho énfasis. A ver, espérate. Espera que se le llegue el micrófono. Perdón. Para que Su lo hagan nombre en casa. es. Alberto, y es la Constitución de Cádiz de 1812. Muy bien, muy bien. Que yo quiero decir sobre esa constitución. Muy Yo bien. quisiera decir de esa constitución algo que yo supongo que no es muy políticamente correcto decir en México, pero ahí les va. Se firmó el día de San José, que es el 19 de marzo, puede ser, ¿sí? Y por eso se le llama la Pepa. Está bien. A la Constitución. Entonces la O gente sea, en podría España, ser la Plaza de la Pepa. Es sí, lo que estás salía la diciendo. gente a la calle para celebrar esta firma de esta constitución diciendo ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Bueno, pues si le empiezan a llamar así, tú serás la responsable. La madrina del nuevo nombre de la plaza. Me hago responsable. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora regresamos con ustedes. Gracias. Seguimos aquí en vivo, la dichosa palabra, hoy transmitiendo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sur de la Ciudad de México. Y nos sumamos a los festejos de su 20º aniversario. Invitamos a todo el público, por supuesto, a que se sume, que se entere de las actividades que se hacen desde este edificio en su página de internet. Saludamos también a toda la gente que nos sigue desde la señal en internet y por la señal internacional de Canal 22. Y recordarles que las repeticiones son el lunes a las 10 de la mañana y el miércoles a las 6 de la tarde. Y creo que hay una hoy a la noche, pero nunca hemos sabido bien a qué hora, pero ustedes quédense y hasta que salgamos, no se preocupen. Acá seguimos con más preguntas. Sí. A ver, Bueno. alguno de ustedes, Mario Gaitán. Claro, es que tú eres el cuarto. Mario Gaitán Es que- nos pregunta que si el Baphomet es esta leyenda de los templarios, fue un invento o no de sus detractores, de los detractores de los templarios. Pues no fue una leyenda, fue un asunto que evidentemente sus detractores aprovecharon y que lo que es interesante es que muchos de los investigadores de los templarios, hasta hace muy poco tiempo, no llegaron a una conclusión más o menos acordada de a qué se refería esa leyenda. Probablemente Mario conozca el asunto, voy a mencionarlo brevemente. Los famosos caballeros templarios, que fue la primera orden militar de monjes guerreros de la cristiandad occidental, que se fundó en el año 1118 por un grupo de flamencos que pidieron al Papa y por supuesto allá al rey de Jerusalén que les diera un terreno.
para proteger a los peregrinos que iban a los santos lugares, se volvió poderosísima. Todos eran como buenos monjes, tenían que ser pobres individualmente, obedientes y castos, pero no tenían que ser pobres como grupo. Y llegaron a ser increíblemente ricos y poderosos. Es más, llegaron a tener más propiedades y más dinero en Europa en los siglos XII y XIII de la Edad Media que ningún otro rey, que ninguna otra institución. Al final sabemos que fueron destruidos por un complot hecho por el Papa, que era manipulado por el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y su leyenda fue muy sonada. La gente en general los consideraba santos, y el rey de Francia y el Papa organizaron un asunto para acusarlos de toda serie de barbaridades, de que se comían a los niños, que eran increíblemente corruptos, que eran sodomitas, que adoraban al diablo, que adoraban a el Islam, que se habían convertido al Islam. Y ahí es donde entra lo del Baphomet, que mucha gente creía que era una deformación de Mahomet, o sea, de que adoraban a Mahoma. El asunto es que en la Inquisición, cuando los torturaban a los templarios, pues hablaban de una bola de cosas, y se empezó a repetir que los miembros más bajos de la orden, que no sabían bien a veces lo que se manejaba a altos niveles, porque era una jerarquía, como toda jerarquía eclesiástica, adoraban a una cabeza. Decían, nosotros sabemos, nunca le hemos visto, pero que los superiores adoran a una cabeza y le llaman de una determinada manera, que al final terminó siendo Baphomet. Se creía, muchos, que era un invento a lo mejor de la Inquisición, pero la repetición en los textos de la Inquisición es tal que pues se empezó a buscar a ver qué era, lo cual era muy extraño. Y bueno, en primer lugar no puede ser Mahoma, porque los musulmanes no adoran ningún ídolo, ¿no? O sea que no se podrían haber convertido a eso. Ahora un investigador inglés, Idris Shah Sayed, propuso algo que casi todos lo han considerado que por ahí va el asunto, y Abu Fimat en árabe quiere decir cabeza de sabiduría. Y los sufis, los místicos del Islam, ellos tienen esa frase y dicen que la única manera de elevarse espiritualmente es concentrarse en la veneración de tu cabeza de sabiduría. O sea que el camino de la espiritualidad es la sabiduría, el conocimiento de uno mismo. Y eso era una como metáfora. Y evidentemente los inquisidores no sabían, ni los miembros inferiores de la orden, a qué se refería eso, y creyeron que realmente se adoraba a una cabeza física, pero era realmente una metáfora. Y como la mayor parte de los caballeros templarios de alto nivel necesariamente hablaban el árabe, porque tenían que moverse en las tierras de dominio islámico, en el mundo árabe, en el mundo de habla árabe, entonces los cristianos no entendieron realmente a qué se refería. Incluso al Papa Silvestre II, el que le tocó el milenio, el año 1000, también fue acusado de que adoraba una cabeza de sabiduría. También a otros eruditos de la Edad Media, como a Roger Bacon, dijeron que también tenían una cabeza de sabiduría, y probablemente se refería a lo mismo, ¿no? Ahora, una y otra vez, digamos, este es un episodio más de algo que hemos visto muchas veces en la historia, que es que los gobiernos, cuando pueden y cuando entran primero en crisis fiscales, como en aquel momento, claro, pues donde ven la riqueza la toman, ¿no? Una y otra vez, los que pueden quedarse con la riqueza de los otros y tienen el poder para hacerlo, pues lo han hecho. Y finalmente lo que había, más que una discusión teológica en el fondo, creo, sí, muchos historiadores lo han dicho, pues lo que había era una necesidad de recursos. ¿Y dónde estaban los recursos? Pues en esta orden, que era la más rica, era más rica que ningún gobierno, y los gobiernos fueron y púmbale, se la quedaron. Un episodio que hemos visto muchísimas veces, incluso en la historia reciente de nuestros países, ¿no? Perdón. Así no, es. eso de Púmbale. Pero eso es realmente lo que pasa. Lo de Púmbale fue lo más simpático. Está en el diccionario, creo. Claro. Un solo rey, el rey Felipe IV el Hermoso, que incluso el gran maestre de los templarios es famoso, que lo maldijo cuando fue quemado vivo, y lo maldijo a que su dinastía iba a terminar con sus hijos, lo cual fue cierto, y lo llamó al
tribunal de Dios en menos de un año, a él y al Papa, y los dos, en efecto, fallecieron antes de un año. Probablemente les dieron una ayudadita o les endulzaron el café, pero en efecto fallecieron. La Nosotros no mortandad les era vamos muy a dar alta en ninguna aquel ayudadita entonces. porque estamos muy justos de libros, así que todos aquellos que nos digan la dichosa palabra de esta noche Bueno, no serán... todos, Lau, perdón. No todos, hay no todos, que luego nos recordar esto. regañan que yo sí respondí, que yo acerté. Perdón, no tenemos muchos. Gracias por llamarnos y por intentar por todas las vías de comunicación que tiene este programa, intentar llevárselo. Intentamos ser lo más justos que podemos, ya que estamos en un tribunal, ¿verdad? Ahí les va la definición. En la antigua Roma se llamaba así a los días lícitos en los que el pretor podía administrar justicia. Por extensión, se usa para decir de un día o de un periodo, que es venturoso. En plural se refiere a una especie de calendario romano y se usa como sinónimo de anales para referirse al relato de hechos históricos en orden cronológico. Es una definición larga, pero es una palabra corta. Así que si ustedes pueden llamarnos, escribirnos, gritarlo, no los de aquí, por favor, porque si no se van a enterar en casa, pero tenemos libros, tenemos algunos libros y muy interesantes, como por ejemplo, Pablo. Tenemos una novela detectivesca de F.G. Agenbeck. La verdad es que no sé cómo se pronuncia el nombre de este escritor mexicano. El caso que sigue el detective Sonny Pascal involucra, entre otros, a Sergio Leone y a Luis Buñuel. Y tenemos un clásico, Las fábulas de Esopo, en una edición muy manuable y muy bonita de Penguin Random House. Qué padre. Fabulosísimo libro, como su título lo dice. Y tenemos para ustedes de textos de Eric Anaya con ilustraciones de Nando Murio, el Cazatlaloques, Armetiloque. Es de Eólica, Grupo Editorial. Padrísimos libros. Y tenemos libros padrísimos también aquí en la mesa, cortesía del tribunal, que nos han hecho llegar para toda la gente que aquí también pueda respondernos. Yo quiero destacar sobre todo de a mano alzada, que es, por supuesto, una manera muy didáctica, muy ilustrativa de contar muchas de las cosas que los adultos a veces no podemos ni siquiera explicar. Estos son para los que aquí nos responden a unas preguntas que les tenemos preparadas, que dicen así: si democracia es el gobierno del pueblo, ¿qué significan entonces estas tres palabras? Ahí les va, las tres hay que definir, ¿eh? Meritocracia, gerontocracia y ginecocracia. Turiruri. Pocas manos levantadas, Turiruri. no A ver. importa, vamos una a una. Meritocracia, Turiruri. ¿alguien sabe lo que es? Meritocracia. Antes de que responda, nombre. déjenme decir que me siento muy triste de que solamente muy pocas manos se hayan levantado Es muy para poca saber lo que es la meritocracia, porque la meritocracia es un elemento, creo yo, indispensable para que funcione la democracia. Pero díganos su nombre, por favor, caballero. Señor. Buenas noches, mi nombre es Horacio Danel. La meritocracia funciona en aquellos lugares, sitios, sociedades donde se reconoce a alguien por los logros que ha tenido. Exacto, por sus méritos, Por sus precisamente, méritos. ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Te avientas felicidades. con gerontocracia? Tendrá que atreves? ver exactamente, sí, para la Gero. gente de los adultos mayores, donde ellos son así los es. que Los determinan. cogobierno. Muy Sí, bien, gobierno. una más y Muy ya te bien, damos muy todo. bien. Ginecocracia. En donde determinan las decisiones las mujeres embarazadas, ¿no? Muy bien. ¿No? Son las mujeres, las mujeres. Si están embarazadas, cuenta por dos. Las mujeres, lo de la ginecología no tiene- Es mejor su definición de ginecocracia que la normal. La vamos a añadir ahora, vamos a hacer una petición al diccionario de la lengua. ¿Qué? Muchas gracias para ti también. Esos, tenemos otra, no sé si me da tiempo porque por ahí me han Sí, dicho sí, que sí. no, pero bueno, Sí, yo la otra. voy a decir. Manuel Pedroso fue un jurista español que llegó a ser miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales en su país antes de la Guerra Civil. Su país era un jurista español, es España. Nació en Luego- Cuba, pero era español. Luego fue maestro en la Facultad de Derecho y allí se dijo un día a Aquí su en alumno... México, en la Facultad de Derecho, aquí en México. Aquí en México, es que estamos ya un poco así como geográficamente perdidos. Le dijo a su alumno Carlos Fuentes: lea Dostoyevsky y entenderás el derecho penal. Lea Balzac y entenderás el derecho mercantil. ¿Vieron mi voz de Manuel Pedroso? Díganos al menos 5 títulos importantes de cualquiera de estos dos escritores, de Dostoyevsky y de Balzac. 5 títulos, 5. ya sean de Dostoyevsky o de Balzac.
Intenta, Mezclados. Piensa Pueden en ser alto, tal, piensa en tal. Pueden alto. ser unos de Balzac y otros de Exacto. Dostoyevsky. ¿Nos dices tu nombre, Evidentemente. por favor? Gabriel. Gabriel, hola. Buenas noches. De Dostoyevsky sería El idiota, Los hermanos Karamazov, Muy bien, Crimen y Castigo. muy bien. Y el otro autor me lo podría... ¿Balzac? Balzac. Balzac. Honoré de Balzac. O échale más a los de Dostoyevsky. De Dostoyevsky hay uno que se llama La Casa de las Apuestas o las No. Apuestas. No. No, de ¿Quién las va- apuestas. quién va a Es que la le casa de llaman- las apuestas? Más bien, Sí, ¿Quién le va a llaman la el casa de las el apuestas? que le gusta apostar, ¿cómo se llama? ¿El jugador? Eso. El jugador. Te falta uno. Y... Soplele, por Dori. favor. Turiruri. ah, ¿Ya dijiste la casa? Todos los Falta, jugadores. ¿cómo se le dice a las personas que no están vivas? Los muertos. La La casa. casa de los La muertos. Casa de los Muertos. Bueno, ¡Bravo! pues ahí está. Es una. Ayudaste mucho. Es un gran trabajo en pasé? equipo. Te pasaste. Un empujadito, pero llegó. Bueno, ¿alguien se sabe algún título de Balzac. Balzac? Aunque no sean 5. Ay, Muy bien, muy bien. La comedia humana, Papá Goriote, etc. pero la comedia humana es Eugenia el, es toda la obra. es el ciclo, sí. Pero ya todo el Sí. ciclo podrían haber dicho. Nada más quería yo comentar algo respecto a la gerontocracia, que es curioso por el lugar en el que estamos. Precisamente la palabra senador y senado Claro. viene de ese concepto, de la gerontocracia. Senex, en latín, quiere decir anciano, hombre mayor. Senectud, Y por lo ¿no? tanto, Tenemos de ahí senectud. viene senectud. O sea, por eso es que ustedes saben que todos los senadores, todos son puros viejitos, ¿no? Bueno, ahora hay Saludos a muchos todos jóvenes los senadores que nos estén Ahora hay viendo en muchos este muy minuto. jóvenes senadores, lo Por cual eso- es un poco contradictorio es con el porque concepto. van a ser Por viejitos. supuesto A que... los Porque van. jóvenes de los no tan jóvenes de San Luis Potosí, Por les eso hice quiero el chiste, hacer por una eso hice el chiste, invitación, sí, porque sí. el próximo 7 de septiembre y hasta el 10 se va a desarrollar allá en la ciudad de San Luis Potosí el 12º Festival Internacional Letras en San Luis Potosí. Y por ahí vamos a estar algunos de nosotros por ahí sentados este miércoles y jueves, así que estén atentos y disfruten de ese programa de letras, porque las letras ya también es muy bueno disfrutarlas. Nosotros nos queda todavía un bloque más, así que no se vayan, volvemos enseguida. Estamos transmitiendo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de su 20º aniversario. Y el tribunal tiene una editorial dedicada fundamentalmente a promover el conocimiento del derecho electoral. Tienen decenas de títulos y se pueden descargar gratuitamente en su página, que me imagino que están poniendo ahorita un súper con estos datos. ¿Alguien tiene alguna otra palabra de nuestro culto Tú público? tenías una de que está muy bien. Yo la vi, pero no quiero ser Bueno. hipócrita y no me la sé. A ver, Lourdes Carvajal, ¿dónde estás? Hola, Lourdes nos pregunta cuál es el origen y el significado de la palabra hipócrita. Y bueno, ya que Eduardo no quiere ser ese hipócrita, me tocará a mí responder que hipócrita es una palabra antiquísima, viene desde los griegos. Las raíces griegas de la palabra hipócrita significan literal, son dos. Por un lado, hipos, y por otro lado, crisis o crisis, que vendría a ser hipo, pues significa debajo de o por debajo de. Y crisis es una raíz que todavía conservamos, ¿no? Todavía nosotros hablamos de crisis o de crítica, que tiene que ver con separar. Ya que estamos en un tribunal del Poder Judicial, hay que recordar que a la justicia la ponen muchas veces con una espada. Aparte, ya dijimos de que a veces la representan con los ojos tapados o ciega. Muchas veces también la representaban desde la antigüedad con una espada. Y esa espada servía para separar,
para dividir los hechos de la mentira, ¿no? La verdad de lo que no es cierto. Y crisis tiene un poco que ver con eso, porque el verbo griego del que deriva esta palabra tenía el significado original también era el de separar. Y de ahí viene nuestra palabra crítica. Crisis, eso de que llevamos toda nuestra vida viviendo en crisis, no puede ser cierto, porque crisis significa solo eso que está en el punto donde algo está a punto de cambiar. Si las cosas siguen igual durante mucho tiempo, es que no estamos en crisis, ¿no? No estamos en una Que ya es normalidad. endémico el asunto, sí. Ya No es en una crisis. Ya no es una epidemia, sino una cosa endémica. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que esa raíz digamos, esa palabra hipócrita se aplicaba originalmente a los actores. Y es curioso cómo de ahí ha derivado al sentido moderno de lo que es un hipócrita, ¿no? Alguien que no te dice toda la verdad o que presume de tener valores, sobre todo morales, religiosos, que son exagerados con respecto a la realidad. Hipócrates Era un nombre propio. Ese era un nombre propio. Y Crates no venía de crisis, era otra cosa. Era otra. Otra raíz. Qué bueno. Era otro nombre. Otro por nombre. Que Bueno, digamos la dichosa. entonces ya nos tenemos que empezar a ir. ¿Tú tienes nombres de algunos ganadores, Laura? De aquellos que ya han dicho la dichosa palabra, que ahora Pablo les va a decir cuál es, están Lorena Velasco, Wilma Savi de Avilés, Alberto Vanegas, Ángel Hernández, José Trinidad Aranda. En fin, hay mucha gente que tanto por Twitter como por Facebook y por teléfono y por correo electrónico que seguimos teniendo han acertado esa dichosa palabra, Pablo. Sí, bueno, en la antigua Roma se llamaba así a los días lícitos en los que el prétor podía, o el pretor, según yo es pretor, pero puede ser que sea pretor, lo he oído de las dos maneras, nadie sabe cómo se pronunciaba el latín realmente, podía administrar justicia. Por extensión se usa para decir de un día o de otro periodo de tiempo que es venturoso. La dichosa palabra esta noche era fasto, en plural, Fasto. fastos, ya como sinónimo de anales, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? A la semana que entra vamos a estar en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿no? En la Ciencias UNAM, Químicas. ¿no? La próxima semana vamos a estar en la Facultad de Química, que también está celebrando van a analizar. un aniversario, si no me equivoco, muy importante, no sé, 50 años, Exacto. 65 años también de su fundación. Vamos a ir a averiguarlo Bueno, y a celebrarlo. no me está faltando nada, ¿verdad? ¿Podemos No. terminar esta En dichosa paz. palabra? Podemos ir en paz, la dichosa palabra ha terminado, ¿no? Eduardo Casar, Germán Ortega, Laura García. Pablo, muy buenas noches. De nuevo, miento, quiero agradecer, por supuesto, sí, me faltaba Ay. algo muy importante, agradecer al magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su invitación, a todos los magistrados y a la magistrada, integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y de manera personal quiero agradecer a José Luis Ceballos por su cordialidad. Ahora sí, finito. Ahora sí.